Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo esta impresora Epson EcoTank L5290 que imprime, escanea, saca copias, también tiene conexión inalámbrica, ya sea para imprimir desde un computador a través de una red o a través de dispositivos móviles también a través de una red. También tiene para conectarla por cable de red incluso. Tiene un año de garantía, se puede expandir a 2 años. Si ustedes quieren expandirla a 2 años, por aquí les dejo un video de cómo hacerlo, incluso también lo voy a dejar en la descripción del video. Para eso tendrían que registrar el producto. Esta impresora es la que reemplaza a la L5190. Entonces vamos a mirar todo lo que viene dentro de la caja con su impresora, los accesorios. Les voy a comentar la información más detallada que encontré sobre esta impresora. Después la vamos a inicializar. Vamos a mirar un poquito su menú. También vamos a ver unas pruebas de impresión para ver sus velocidades también del escáner. Y por último les voy a dar unas conclusiones pues desde mi punto de vista sobre esta impresora. También les comento que este video está hecho por capítulos que los van a encontrar en la descripción del video por si quieren ver la parte exacta de lo que quieren ver, pero de todas maneras sí les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para despejar cualquier duda. Entonces lo primero, vamos con el unboxing. Bueno, por aquí ya estamos encima de la caja, entonces la retiramos un poco para poder abrir esta parte de acá, después lo de acá. Y por aquí tenemos unas instrucciones básicas de que la impresora debe transportarse horizontalmente, que bueno, pues estas cosas ya las vamos a mirar después, que no podemos colocar las botellas vacías dentro de la caja y que es importante conservar la caja con sus empaques por si de pronto un defecto de fábrica, entonces nosotros podemos enviar la impresora en esta misma caja, que es lo más aconsejable. Y por acá, bueno, está que debemos retirar los icopores hacia arriba y sacarla de esta manera la impresora. Bueno, esto lo vamos a ver después, entonces abrimos un poco por aquí y precisamente, bueno, aquí ya tenemos los icopores que los sacamos de un lado así para no partirlos. Es muy importante que no se partan estos icopores. Sacamos los otros. Y bueno, por acá tenemos el cable de poder, que ahora lo vamos a mirar con más detenimiento. Por este apartado de acá tenemos las tintas que vienen en esta bolsa plástica. Vamos a retirar este cartón y vamos a retirar la impresora, como nos decía en la parte de la caja, que tenemos que agarrar la impresora de dos partes y sacarla hacia arriba. Esta bolsa plástica es suficientemente fuerte para que no se vaya a romper. Y por acá tenemos el cable para la conexión del fax. Por acá abajo tenemos el cable USB. Y por acá tenemos unos documentos y el CD de instalación que está por dentro, ya lo vamos a mirar más tarde. Y por aquí dentro ya no tenemos nada más. Bueno, primero aquí tenemos el cable para la conexión del fax, lo vamos a sacar de aquí. Y les comento pues que es un cablecito para fax normal, color negro. Aquí están sus conectores RJ11 y la medida de este cable es de 1,50 m. Por aquí tenemos el cable USB también en esta bolsa plástica, vamos a sacarlo. Es de buena calidad, este cable ya lo conozco bastante porque pues se ha vendido demasiadas impresoras de esta marca y todas vienen con este cable que es de excelente calidad, es de color blanco con sus conexiones negras. La medida de este cable es de 1,80 m y por aquí tenemos sus conexiones. Por acá tenemos el USB tipo A macho y por acá tenemos el USB tipo B macho también. Por aquí tenemos el cable de poder también, vamos a retirarlo de la bolsa plástica. Este es un cable bien grueso, también lo conozco bastante y en esta ocasión sí es de buena calidad. La medida de este cable es de 1,90 m, como lo pueden ver es de color negro. Normalmente se le dice tipo grabadora a este cable. Su fase y su neutro están por aquí, son de igual tamaño, no tenemos polo a tierra. Por aquí está su otra conexión. Y ahora por aquí tenemos unos documentos, los vamos a mirar un poquito nomás. Vamos a retirarlos de adentro.
Y primero aquí nos dice que pues tenemos un año de garantía y podemos expandir a 2 años. Ya saben que les dejo por ahí en la descripción del video el video para que lo hagan y puedan registrar el producto y les den otro año de garantía. Por acá tenemos el CD de instalación de los controladores de la impresora y del escáner, y también viene con otro software adicional como Epson Scan 2 que sirve para la utilidad del escáner. También está Epson Scan Smart y Epson Photomax. Y por ahí también en la descripción del video les voy a dejar cómo instalarlo en el computador con este CD, y si de pronto lo pierden también les dejo el enlace para que lo hagan sin el CD de instalación, sino que descargando los controladores desde internet, que todavía es mejor porque allá están más actualizados. Y por acá tenemos la guía de instalación de cómo debemos colocar las tintas, toda situación. Parece que la tenemos en 2 idiomas por aquí. Bueno, aquí está el español. De igual manera, todas estas cositas las vamos a hacer en este video, como se pueden dar cuenta. Entonces no se preocupen si no las quieren mirar, entonces todo eso lo vamos a hacer acá. Y por acá también tenemos unos avisos, bueno, de garantía. Dice que eso depende de qué le pase al producto, bueno, entre otras cosas, porque no siempre no cubre la garantía, eso es por defectos de fabricación. Y por acá también tengo los teléfonos, que estos también se los voy a dejar en la descripción del video por si de pronto tienen algún defecto de fabricación. Ustedes pueden llamar a esos números para que les den la asistencia técnica. Por aquí tenemos las tintas. Bueno, vamos a sacarlas también de su envoltura. Las retiramos desde aquí. Por aquí tenemos ya las tintas. Bueno, por ahora las vamos a dejar dentro de sus empaques, después las vamos a retirar. Les voy a comentar que encontramos las tintas de amarillo o yellow. Por acá está magenta, por acá está cian y por acá está el black, que es el negro. Me voy a coger una botella para explicarles que cada una trae 65 mililitros, como aquí lo dice. Yo creo que por ahí lo alcanzan a mirar. El código de estas tintas, por si de pronto necesitan conseguirlas luego, es el 544. Y según Epson, una botella de tinta negra, la que viene en la caja, puede rendir hasta 3600 páginas y comprando una nueva hasta 4500, y entre las de color puede rendir hasta 6500 páginas y ya comprando otras nuevas hasta 7500 páginas. La verdad, las otras también, las nuevas, traen el mismo contenido. No sé por qué lo dirá Epson esa parte, pero yo creo que es por lo de la carga inicial, que se gasta un poco de tinta. Entonces ese es un rendimiento aproximado, pero ustedes ya saben que eso más depende de las impresiones, de la calidad de impresión que hagamos, de la cantidad de tinta que se imprima en la foto. Más que todo es por eso. Bueno, por aquí ya tenemos la impresora en la bolsa plástica. Vamos a retirar la impresora. En este momento, cuando la impresora todavía no está organizada, nosotros podemos voltearla tranquilamente para cualquier lado para quitar la bolsa plástica. Pero cuando ya le tengamos las tintas ingresadas en los tanques, ahí sí ya no es recomendable hacer eso de voltearla. Bueno, ya tenemos la impresora por fuera. Primero les voy a hablar sobre sus medidas. Así a lo ancho, por acá tenemos 37.5 centímetros o 14.8 pulgadas. De profundidad hasta acá tenemos 34.7 centímetros o 13.7 pulgadas. Y de altura, así hasta acá arriba, tenemos 23.7 centímetros o 9.3 pulgadas. En el peso tenemos 5 kilogramos u 11 libras. El método de impresión de esta impresora es de tinta líquida a través de un cabezal de impresión. No es láser, no utiliza polvo láser, y el cabezal que utiliza es de micropiezo de 4 colores. Ahora vamos a retirar las cintas para poderles indicar la impresora de una mejor manera. Mientras tanto, ya saben que vamos a acelerar el video. Bueno, por aquí tenemos el panel frontal, el cual puede bajar y subir como quieran hasta acá arriba, miren. Y vamos a mirar más o menos qué hay por aquí. Por acá tenemos el botón de encendido, que también alrededor tiene una luz LED
que indica pues varios estados. Cuando está encendida fija quiere decir de que está encendida la impresora y está a la espera de alguna orden. También puede estar encendida parpadeando y eso indica que tiene una orden ejecutándose. También puede estar verde fijo tenue y eso indica que está en modo de ahorro de energía. Por acá tenemos el botón de inicio que nos permite que cuando estemos navegando en el menú, con este podemos retornar a la parte inicial. Por acá tenemos el botón de ayuda, por acá tenemos los botones de las flechas para navegar entre los menús. En el medio tenemos un botón del OK para confirmar algo. Tenemos el botón para retroceder. Por acá tenemos el botón para reiniciar algo que hayamos hecho y queramos volverlo a colocar como estaba. Por acá tenemos el botón de cancelar y el botón de iniciar alguna orden. Y por acá tenemos unos botones numéricos que nos sirven más que todo para el fax o para colocar algún número. Y por acá tenemos el botón C que es para borrar lo que hayamos hecho. Y se me olvidaba antes la pantalla que está por aquí de 1.44 pulgadas, es pequeña. Y por acá tenemos un LED indicador que se enciende cuando tenemos un fax pendiente. En la parte de atrás de la impresora está la bandeja de entrada de papel que la podemos sacar hacia arriba y la estiramos hacia atrás, y por aquí tenemos el ajustador del papel que lo podemos abrir o cerrar, depende del tamaño del papel. Por ejemplo, si quieren lo abrimos y colocamos por ejemplo unas hojas en este momento tamaño carta y las podemos ajustar un poquito. Esta bandeja soporta hasta 100 hojas de papel normal. En el tamaño del papel podemos colocar un máximo de 215.9 milímetros por 1200 milímetros, o sea, bien largo. Para la impresión en tamaño de papel sin bordes es de 9 por 13 centímetros o 10.5 por 5 pulgadas. También es compatible en la impresión sin bordes con papeles de 10 por 15 centímetros o 4 por 6 pulgadas. Los tipos de papel soportados pues hay varios, entre ellos el papel normal, el papel de Epson, papeles fotográficos. Bueno, en sí voy a colocar esa lista en la descripción del video porque son varios. Y en los tamaños de papel, como les había comentado, el más largo, pero también podemos imprimir en tamaño A4, en carta, en oficio y entre otros que pues los voy a colocar en la descripción del video. El peso de papel adecuado para imprimir, por ejemplo, yo he impreso hasta en papel fotográfico de hasta 200 gramos. No estoy muy seguro si se puede hasta 220. Ya tocaría pues de intentarlo. En la parte frontal de abajo de la impresora tenemos aquí la bandeja del salida de papel, que por aquí tenemos un extensor también. Esta bandeja podría recibir hasta 100 hojas. En cuestión de la velocidad de impresión, en calidad normal nos puede dar hasta 10 páginas por minuto en negro en una hoja tamaño carta o A4. También nos puede dar hasta 5 páginas por minuto en color, también en A4 o carta. Y en velocidad de impresión borrador nos puede dar hasta 33 páginas por minuto en negro en tamaño A4 o carta, y también nos puede dar hasta 15 páginas por minuto en impresión a color en tamaño A4 o carta. Su máxima calidad de impresión es de 5760 por 1440 dpi en calidad óptima, y su velocidad de copiado es en negro hasta 7.7 copias por minuto y en color hasta 3.8 copias por minuto, esto en tamaños de papel de A4 o carta. En la parte de enfrente de la impresora nosotros también podemos subir todo el panel hasta arriba, y aquí debajo hay un huequito, no sé si lo alcancen a mirar, lo podemos bajar hacia acá y eso nos permitirá empujar el escáner hacia la parte de arriba para que quede así en esta posición, para nosotros de pronto tener la posibilidad de que cuando se nos atasque un papel lo podamos retirar desde esta parte de aquí. Siempre les comento que pueden manipular un poco esta parte de aquí, las mangueras, para nosotros poder retirar el papel con más facilidad, y recuerden hacerlo despacio. Entonces nuevamente, para volver a colocar como estaba la unidad del escáner, nuevamente la levantamos, baja, volvemos a levantar y ahí ya baja totalmente. Entonces volvemos a colocar este ahí hasta escuchar el clic y después ya podemos bajar el panel frontal. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora. Por acá tenemos
el depósito de las almohadillas de tinta residual. Por aquí tenemos un orificio que es para introducir un destornillador cuando nosotros queramos desarmar la impresora. Eso ya lo hace alguien del soporte técnico. Por aquí está la bandejita que, como habíamos comentado, para colocar el papel. Y ahora vamos a la parte de acá. Por acá tenemos la entrada del cable de poder. Por aquí tenemos la entrada de la línea por acá abajo. Por acá arriba tenemos la entrada de la línea de teléfono y por acá arriba podemos conectar el teléfono para lo del fax. Y por acá tenemos el puerto para la conexión de un cable de red y por acá tenemos el puerto para la conexión del cable USB. Por acá encima de la impresora tenemos el escáner ADF que nos va a permitir escanear varias hojas al mismo tiempo, o sea, varias hojas continuas. Podemos colocar hasta 30 hojas. Por aquí tenemos este cosito que es para ajustar las hojas y lo que debemos hacer es colocarla de esta manera. Ahí quedan las hojas, las ajustamos un poquito para que no se vayan a ir torcidas y cuando de pronto se atasque un papel podemos levantar esto con fuerza un poquito, así de esta manera, y nosotros podemos retirar el papel atascado y podemos volver a cerrar. Los papeles van a meterse por aquí y van a salir por la parte de acá debajo y van a salir de esta manera y aquí ya los podemos retirar. En este escáner podemos colocar hojas de tamaño A4, carta y oficio. Si levantamos la unidad del escáner, por aquí tenemos el escáner plano de cristal. El área máxima de escaneado en esta parte es de 216 milímetros por 297 milímetros. Entonces eso indica que por aquí no podemos escanear oficio, eso solamente lo podemos hacer por el ADF. La resolución de escaneo es de 2400 por 1200 dpi y si nosotros queremos escanear un documento tenemos que buscar la flechita que es la parte que indica la parte superior. Entonces, por ejemplo, tenemos un documento aquí y la idea es colocarlo en esta posición para que lo pueda escanear así. Entonces esto ya va a dar la medida de la carta. Por esta parte de enfrente tenemos por aquí para recargar los tanques, que eso ya lo vamos a mirar cómo hacerlo. Por aquí tenemos un sticker que dice EcoTank y por aquí que su modelo es la L5290, que es Wi-Fi, también Ethernet, que es lo del cable de red. Y por acá nos indica los colores de los tanques, por ejemplo este es el black, por aquí está el yellow, magenta y cian. Y por aquí están los niveles físicos para nosotros poder estar pendientes de los niveles de tinta para que no se nos terminen. El consejo siempre es que cuando vaya en la parte de abajo, antes de que se termine, ya tenemos que ir recargando las tintas. No debemos dejar que se agoten esas tintas porque si no podemos tener problemas. Y por el lado de acá tenemos una ranura para candado para nosotros poder atar de ahí una guaya y así evitar de pronto el movimiento no autorizado de la impresora. Bueno, hasta aquí toda la información de esta impresora en la parte técnica. Ahora vamos con la inicialización. Entonces primero lo que debemos hacer es retirar las botellas de los empaques. Entonces ubicamos por aquí esta pestañita que yo no sé si la alcancen a mirar y por ahí podemos sacar el empaque y así podemos sacar la botella más fácilmente. Y lo hacemos con las demás. Ahora levantamos esta parte aquí y tenemos ya acceso a todas las boquillas. Retiramos esto hacia atrás. Recuerden que esto es mejor hacerlo con la impresora apagada. Entonces cogemos por ejemplo la botella amarilla, entonces abrimos aquí un poquito y miramos que primero que todo este viene con un sistema EcoFit, el cual no tiene derrames. Ella para con una válvula que tiene ahí dentro y lo otro es que aquí tiene unas ranuras, yo no sé si ustedes les alcancen a mirar, que ellas ingresan solamente en el color deseado. Por ejemplo, si yo voy a ingresarlo en el cian, no entra la botella, en el magenta tampoco, en el negro tampoco, no entra, se queda ahí, y en el amarillo ahí sí lo colocamos, entra y empieza a descargar la tinta y nos vamos a poder dar cuenta. Yo voy a poder subiros un poquito que en la parte de acá abajo ya está empezando a subir la tinta. Yo creo que ustedes sí se pueden dar cuenta de eso, ahí nos podemos dar cuenta y eso va a pasar con todos. Incluso lo podemos escuchar como va descargando.
Si queremos podemos descargar otra botella al mismo tiempo. Vamos a colocar la del cian y la colocamos acá, y miren que las dos botellas caben, y esperamos también nuevamente a que descargue. Empieza a descargar acá y esta ya la podemos retirar. Listo, ya descargó esta también, la sacamos, y yo recomiendo incluso tener una servilletica para limpiar un poquito esta parte para que no se nos vaya a ensuciar demasiado. Y ahora lo hacemos con el magenta y el negro. Listo, ya nos escuchó más que bajar, entonces retiramos, limpiamos un poco y esta también. Y miren que acá también sobró un poquito, que este lo vamos a agregar después de la inicialización, porque cuando hace la inicialización va a desocupar un poquito los tanques porque va a correr la tinta y ya va a quedar espacio para agregar este poquito que nos queda. Ahora ya cerramos esta parte aquí. Y podemos cerrar también esta compuerta. Entonces es así como deben quedar los niveles de tinta, ya como negritos, como oscuritos. Eso indica que toda la tinta está descargada. Después de la inicialización va a quedar en espacios en blanco y les voy a indicar cómo queda. Ahora ya conectamos el cable de poder. Y bueno, ahora ya la encendemos, le damos el botón Power. Y ahora vamos a ver qué nos muestra en la pantalla LCD. Bueno, y aquí en la pantalla ya nos está pidiendo que coloquemos el idioma. Primero que todo, bueno, vamos a colocar español. Después nos aparece un letrerito que dice que si este es un dispositivo inteligente. La verdad no entiendo mucho de esta parte, aunque ahí dice sí, aparecen varias cosas, pero bueno, yo le voy a dar que no. Ahora buscamos el país que nos corresponde, en mi caso es Colombia. Voy a darle una búsqueda a ver si lo encuentro. Por aquí ya lo encontré, Colombia es mi país, le voy a dar OK. Hora de verano desactivado, formato de fecha, le voy a colocar día, mes, año. Y aquí es donde ya nos dice que debemos configurar esa parte del día. Hoy es domingo 13, voy a ver si funcionan los números, sí, 13. Estamos en marzo, que es el 03, y acá el año 2022. Y le damos en continuar. Acá utilizamos las 12 horas. Y ahora confirmamos la hora, que son las 12:49 de la medianoche. Entonces la dejamos en AM, le damos OK para continuar. Y aquí tenemos un sonidito de la impresora. Esperamos un momento. Listo, ahora nos dice que consulte la guía de instalación incluido con la impresora o en el sitio web para completar la inicialización. Aquí es donde nosotros debemos presionar el botón de ayuda por alrededor de 5 segundos. Entonces lo tenemos presionado ahí, esperamos un momento y aquí ya nos dice que tenemos que confirmar de que ya hayamos llenado los tanques de tinta con las botellas de tinta para continuar este paso. Es muy importante hacerlo para continuar. Entonces ya le damos aquí en el botón de inicio y ya va a empezar la inicialización de la impresora. Dice que se demora aproximadamente 11 minutos, pero entonces nosotros pues vamos a tomarle el tiempo. Ahí está el tiempo para que ustedes lo sepan y al final vamos a ver cuánto se demora. En este momento que va a empezar la carga de la tinta, se van a llenar los dampers que están adentro y por lo tanto ya el llenado del cabezal interno para poder imprimir. Mientras este proceso está ejecutándose, el botón LED del power va a parpadear constantemente y cuando ya quede fijo, eso va a indicar de que ya terminó la inicialización. En este momento también es importante tener en cuenta de que no debemos desconectar la impresora de la red eléctrica o apagarla desde el botón del power. Tenemos que dejar que termine totalmente. Para eso se recomienda inicializarla con una UPS.
Entonces bueno, vamos a acelerar el video y ahí también está corriendo el tiempo para que ustedes se den cuenta cuánto se demora en hacer este procedimiento. Listo, ahí ya terminó la inicialización, ya nos dice inicialización terminada, ahí está el tiempo que se demoró haciendo todo ese proceso. Bueno, vamos a darle OK. Y bueno, aquí nos dice que podemos ajustar el cabezal, le damos a ajustar luego, no lo necesitamos por ahora. Bueno, entonces que ya completó, ya nos dice aquí que el asistente de la configuración del fax, como acá en Colombia ya no utilizamos ese tipo de tecnología, entonces le voy a dar acá el botón de numeral que sirve para omitir esa parte. Entonces ahí nos dice seguro que si estamos seguros de no configurarlo, entonces pues ya le doy que yo no quiero que me recuerde nada y listo, ahí ya queda inicializada la impresora y lista para trabajar. Entonces miren cómo quedaron ahora los niveles de tinta, ya bajó un poquito en todos y ahora ya podemos agregar el poquito que nos sobró en estos tanques. Entonces pues bajamos esta parte de aquí, abrimos todos y vamos a descargar, bueno, primero que todo el amarillo, que es el que se mira mejor, porque a veces cuando nosotros vamos a intentar descargar el poquito que tenemos o cuando vamos a hacer una recarga después de un buen tiempo, cuando se nos termina la tinta, a veces uno la coloca y no descarga. Entonces vamos a hacer la prueba con este, a ver si descarga de una vez. Ahí está descargando. Y para descargarla totalmente y también sirve para el momento cuando compren la otra tinta, la nueva. Entonces vamos a hacer esto porque miren que en la parte de acá abajo, yo no sé si ustedes alcancen a mirar, todavía se nota que tiene un poquito de tinta. Entonces nosotros lo que debemos hacer es levantarla y volverla a colocar así varias veces y ahí va a empezar a descargar todo. Y miren que ya quedó totalmente vacía esta botella. Miren, ya no le queda absolutamente, bueno, un poquitico, pero ese ya no entra. Pero entonces eso es para que lo tengan en cuenta, que eso sabe pasar. Vamos a intentar con este. Este sí está descargando y entonces hacemos lo mismo con todas. Listo, esta también. Y miren que ya quedaron totalmente vacíos todos los tanques. Ahora nuevamente la recomendación, limpiar esto aquí. Y listo, cerrar todo o cerrar junto con todo y ahí cierra todo. Ahí quedan cerrados. Y después de eso entonces ya nos va a quedar los niveles un poquito más altos, el negro no tanto porque como el negro en el cabezal el orificio es más grande, entonces se tuvo que haber consumido más tinta, por tanto entonces quedó así. Bueno, ahora sí vamos a ver la prueba de cómo nos quedó todo esto. Ingresamos por aquí unas hojas, aquí en el menú nos pide que confirmemos qué tipo de hoja colocamos. En este caso es carta y el papel es normal, entonces solamente confirmamos. Después navegamos sobre el menú y vamos hasta la parte donde dice mantenimiento. Le damos ahí en OK y le damos en test de inyectores. Marcamos esa, ahí nos dice que carguemos un papel normal y le demos aquí en botón de imprimir. Esta es ya la última prueba que tenemos que hacerle a la impresora para saber si ella nos salió buena o nos salió con algún defecto de fabricación. Entonces, primero que todo, que la hoja debe pasar tranquilamente, limpiamente, sin ruidos extraños como lo estamos escuchando en este momento. Y lo otro es que el test de inyectores nos lo tiene que sacar perfecto. En esta ocasión, si lo sacó bien, les voy a indicar cómo salió. Entonces miren, este es el test de inyectores, ahí yo creo que está mejor. Tiene que salir así. Si sale alguna línea que no la pinte, o mejor dicho, espacios en blanco,
Eso indica que el test de inyectores salió mal y que entonces debemos hacer de pronto posiblemente 1, 2 hasta 3 limpiezas de cabezales. Si eso ya no se resuelve o si no pinta algún color o algo así, ya debemos llamar a soporte técnico para que nos colaboren y nos digan cómo hacer para solucionarlo, o también podría tratarse de un defecto de fabricación, entonces debemos comunicarnos con ellos. Tratemos de no buscar soluciones en internet por ahí, más bien llamemos a soporte técnico de Epson, que ellos nos pueden colaborar más fácil y de pronto para un defecto de fabricación nos pueden colaborar también. Aquí en el menú nos dice que si falta algún segmento, en este caso no falta ninguno, entonces bajamos y le damos en no. Si faltara algún segmento le damos en sí y ahí nos da para que hagamos una limpieza de cabezales, que posiblemente eso podría resolver nuestro problema. Bueno, y ahora vamos a navegar un poquito por el panel de la pantalla para ver qué más o menos tenemos, qué opciones tenemos. Por ejemplo, cuando estamos en la primera parte nos aparece en la parte de copia, vamos a darle ahí y aquí es donde nos indica si queremos copia a negro o a color. Entonces podemos aquí cambiar en color a negro. Y por ejemplo aquí ya nos dice que si presionamos el botón OK vamos a la configuración. Entonces incluso aquí ya podemos presionar los números. Voy a presionar el número 12 y miren que me aparece el 12. Y si quieren con el botón C de la parte derecha podemos borrar esa parte. No lo alcanzan a ver, pero sí lo presioné. Y si presionamos el botón OK vamos a otras configuraciones y aquí ya nos dice otras opciones que podemos ir configurando presionando la tecla hacia abajo. Ahí nos dice la densidad, entonces cuánta tinta va a gastar, la podemos mover a la derecha, a la izquierda. Bueno, vamos a dar OK ahí. Y si presionamos OK, aquí nos dice vamos a la configuración de otras cosas, presionamos OK, entonces aquí nos dice que presionemos la flecha de abajo para ingresar esas configuraciones. Entonces por aquí tenemos la densidad, de que si queremos que bote un poquito de más tinta, seguimos bajando. Aquí está la configuración del papel, que es carta normal. Seguimos bajando, aquí ya es la parte para ampliar, para reducir, ahí está en tamaño real normal, seguimos bajando y aquí nos dice pues el tamaño personalizado, seguimos bajando, carta, que si queremos imprimir varias páginas en una sola hoja y entre otros, calidades. Miren, hay otro poco de cosas que tenemos que seguir cacharreando y cuando terminamos le damos en OK. Cuando terminemos nuevamente en OK y ahí ya regresamos a la parte inicial con las configuraciones que hayamos hecho. Y aquí es donde podemos darle a color o a negro y ya le damos el botón copiar y ahí es donde ya nos va a copiar. Recuerden que con la casita regresamos al principio, entonces vamos a seguir. Por aquí está la configuración del fax, que no me interesa verla porque nosotros usualmente no usamos fax. Por acá, bueno, nos dice modo silencioso, eso es para que la impresora trabaje de una manera más despacio para que no haya tanto ruido. Seguimos hacia acá y acá dice configuración, vamos a ingresar un poquito ahí. Ahí le dice la parte de mantenimiento donde podemos encontrar el test de inyectores y la limpieza de cabezal. Aquí está limpieza a fondo por si de pronto no funciona la limpieza normal y entre otras cosas de alineación de cabezal, llenar tinta. Bueno, esas son cosas que no debemos más bien meternos por ahí. Entonces, bueno, sigamos mirando. Ahí dice configuración de la impresora, los ajustes de red, por si queremos conectarnos a una red Wi-Fi, entre otras cosas. Miren, por aquí está administrador de contactos, ajustes del fax, hoja de estado de impresión, dice contador de impresiones para saber cuántas impresiones ha hecho y entre otras cosas para restaurar. Imagínense los ajustes de red, actualizar el firmware y entre otras cosas. Bueno, vamos a retroceder y por acá está la parte de mantenimiento, lo que miramos en la parte de acá, sino que más cerca. Esto ya lo miramos, entonces por acá salimos, vamos aquí a la configuración del Wi-Fi y aquí es donde nosotros podemos configurar con el router que tengamos. Aquí está Wi-Fi Direct, que es una red que hace la impresora sola, que se pueden conectar hasta 4 dispositivos, o la primera, que es la más recomendada, que se conecta con un router, pues ya sea buscando las redes inalámbricas, entonces la encuentra y por ejemplo por aquí quieren, vamos a hacer un ensayo así pequeño y ahí busca las redes inalámbricas que estén dentro del alcance y aquí hay varios, esa es mi red y aquí hay entre otras. Le damos continuar y ahí lo único que tenemos que hacer es colocarle pues la contraseña y ya estaremos conectando la impresora a esa red.
Bueno, entonces sigamos por acá, salgamos. Y por acá ya en la parte de escanear tenemos que tener instalado un programa para escanear desde la impresora, que les voy a dejar también un video en la descripción del video, aunque se recomienda escanear desde el computador. Y por acá nuevamente regresamos a copia. Entonces ya ahí ya sería cacharrear un poquito más para ver de qué tanto trata ese menú, qué tantas cositas tenemos, pero pues de igual manera ahí ya tienen algo de información sobre ese menú que tiene. Y por último, entre otras cosas, también les comento que esta impresora es compatible con sistemas operativos de Windows desde el Vista, el 7, 8, 8.1, Windows 10 y Windows 11, y posiblemente otros sistemas operativos que vayan saliendo. Bueno, ya estamos aquí en las pruebas de impresión, entonces ya tengo aquí la impresora conectada a este computador. Este computador tiene ya los controladores instalados de la impresora para darme las velocidades que ella tiene y todas las propiedades. Bueno, entonces vamos acá al computador, a Windows, y por aquí tenemos un documento PDF que en ese momento lo tengo para abrirlo con Google Chrome, y nos indica pues aquí ya que tiene bastante color. Entonces bueno, vamos a darle imprimir. Elegimos la impresora, como tengo más impresoras por aquí, bueno, entonces vamos a buscarla. Aquí está la L5290. Vamos a darle que queremos imprimir en blanco y negro, se podría decir. Vamos a cambiarle aquí que queremos en carta, y así es como ya se va a imprimir. Entonces le vamos a dar también que nos imprima 2 hojas para mirar cómo va agarrando una y después la otra, mejor dicho, una y copias 2. Entonces bueno, le vamos a dar imprimir, a ver cómo coge una hoja y después la otra. Sacamos la bandeja, eso es en negro, recuerden que ahí imprime más rápido. Ahí se pueden dar cuenta cómo coge la otra hoja inmediatamente. Listo, y miren que pues también la calidad de impresión es buena, porque lógicamente la impresora es nueva. Ahora nuevamente vamos a darle imprimir, pero en esta ocasión vamos a darle que queremos imprimir a color 2 páginas y en carta. Bueno, ya está todo aquí. Ahora sí vamos a darle imprimir y miremos a ver cuánto se demora en color. Ahí se va a demorar un poco más. Y listo, esas son sus velocidades en tiempo real, y ahí como podemos ver también es de buena calidad la impresión en papel normal pues. Bueno, ahora vamos a ensayar el escáner por ADF. Ya tengo 2 hojas puestas aquí encima para escanearlas, para mirar su velocidad. Y acá ya en Windows ya tengo configurado para el ADF que ya no sea por el cristal, en color, bueno, la calidad y que caiga en imagen. Démosle escanear para mirar a ver cómo coge las hojas. Ahí está la primera hoja y miremos cómo coge la segunda. Listo, ya terminó, y acá listo, ya nos apareció, y miramos que ya nos escaneó las 2 hojas. Bueno, ahora sí vamos con la opinión personal que tengo sobre este equipo. Primero comentarles que esta es una impresora multifuncional, pues como habíamos visto, para el hogar, se puede utilizar para la oficina también. Recuerden que esta impresora maneja el mismo cabezal de las impresoras anteriores de la serie L, por tanto si algún día se tapa ese cabezal,
lo podemos reemplazar por cualquiera de esas. Bueno, también puedo decirles algunas cosas, por ejemplo, lo malo voy a decir de esta impresora. Una de las cosas que no me gusta es que la bandeja de entrada de papel es muy pequeña, no tiene ningún extensor para nosotros, por ejemplo, colocar el papel de tamaño oficio, se queda como colgado hacia atrás, entonces esa parte es una de las que no me gusta. Lo otro que no me gusta es que de todas maneras, comparando con las demás marcas como por ejemplo Canon, Hewlett Packard, que son las más conocidas, esta es la más lenta. Lógicamente que así de lenta, pero es más funcional, funciona más tiempo, es más durable. Otro punto desfavorable que yo lo veo es el ADF, que escanea muy lento y a veces se traban las hojas, entonces ese ADF es como medio regular, no trabaja tan bien que digamos. Lo otro es que también a veces toca de colocarle papel en buen estado, porque si le colocas un papel que tenga, digamos, un doblón o algo así, hay la posibilidad de que se atasque ese papel y pues tengamos que sacarlo. Entonces los papeles tienen que estar en buen estado y quizás ser nuevos. Y lo que sí me ha gustado es que es muy compacta, muy pequeña, entonces puede caber casi en cualquier parte. Lo otro que sí me gustó son las botellitas de tinta EcoFit, que no derraman, que no nos podemos equivocar de color en el momento de colocar las tintas en sus tanques, y eso está muy bien. Lo otro que también me gusta es que tiene 2 años de garantía, lógicamente registrando el producto en la página de Epson. Y lo otro es que es muy funcional porque pues tenemos la conexión USB, tenemos Wi-Fi Direct, también está la conexión por LAN, por cable, y pues entonces hay muchas maneras de conectarla. Y lo otro pues que siempre tenemos en el panel frontal varias opciones que podemos utilizar. Entonces hasta aquí ha llegado este video, espero que les haya gustado. ¿Qué piensan de esta impresora? ¿Qué piensan de todo lo que les dije? No sé si ustedes la quieran comprar o ya la compraron. Gracias a este video ustedes pudieron instalarla. Eso me alegra mucho. Entonces recuerden que si les ha gustado este video lo pueden indicar, y si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.